repito por asuntos de la grabación. En septiembre 1 del año 1859, unos 161 años atrás, y a las 11:18 de la mañana, algo catastrófico para nosotros le ocurrió a nuestra estrella Sol. Creo que fue un último aviso que Dios le dio a los habitantes del planeta Tierra. Y digo último porque si llegara a suceder hoy, los mejores estimados ponen el daño a las estructuras y a la economía entre 1 trillón, conté, a 2 trillones de dólares, y de unos 4 a 10 años en recuperarse. Se sabe que la luz del sol se tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Una explosión solar podría tardarse menos de 18 horas en llegar a nosotros. Una explosión solar como la que ocurrió en el 1859 hoy paralizaría toda tecnología que usa electricidad en un instante. El mundo entero, en un alto tecnológico incapaz de avanzar en ninguna dirección, estaría expuesto a esta situación. Estas explosiones solares pueden ocurrir cada 11 años, pero no existe garantía alguna que no nos vayan a pegar directamente, causando hoy una tragedia apocalíptica. Poco se habla de esto porque ocurrió hace tantos años atrás, pero los que han seguido estudiando este evento, que ocurre como un ciclo cada 11 años, ellos dicen que si volviese a repetirse esta explosión solar como la que ocurrió, ellos la catalogan como una tormenta solar perfecta que se alineó directamente con nuestra Tierra. Y esto cada 11 años podría ocurrir. No hay garantía alguna de que esto no suceda otra vez. Ahora, el asunto es que con los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, los satélites, la electricidad que se usa para las power grid, como le dicen en inglés, en toda la nación y las naciones de la Tierra, ocasionaría, mejor dicho, algo que verdaderamente pondría un alto en todo el mundo. Es como si un switch de momento se apagara, causando entonces, repito, una tragedia apocalíptica. Ahora, el libro de Apocalipsis habla de estos eventos solares, pero cuando comiencen a ocurrir, como ocurrió hace unos 161 años atrás, con la tecnología moderna que tenemos hoy, paralizaría al mundo entero y sería demasiado tarde entonces para evitar una crisis global. Estas señales en los cielos no ocurren al azar, son avisos, y aquí el punto del mensaje de esta tarde. Son avisos que el fin se acerca. Dios dejó señales para que su pueblo entendiera lo que estaba ocurriendo, porque el Señor claramente dijo que si estos días finales, si Él no interviniese en la duración de estos días finales, dice la palabra, que nadie sería salvo. Dice la Biblia que el comportamiento de ciertas generaciones históricas sirven de preludio a catástrofes globales que darían inicio a una temporada en la tierra llamada principio de dolores. Y hemos hablado anteriormente sobre estos principios de dolores. Y nadie conoce, nadie sabe bíblicamente el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra. Él dijo que sería como ladrón en la noche. Él dijo también que sería como en los días de Noé. Y también dijo, como en los días de Lot. Y todo esto es muy significativo porque en cada circunstancia, haciendo eco a la historia de las cosas que ocurrieron cuando estos eventos se desarrollaron en los días de Noé y en los días de Lot, se pueden definir muy claramente. Por eso el Señor dijo que sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. Pero luego el Señor dejó otras señales para la iglesia cuando Él estaba aquí en la tierra en su ministerio inicial.
hace unos 2000 años atrás, Él dejó ciertas señales específicas que luego los discípulos y los primeros apóstoles en cierta manera desglosaron para entender por el Espíritu de Dios de qué el Señor estaba hablando. Y de ahí entendemos entonces lo que son las profecías paralelas, las profecías que ocurrieron ya, se cumplieron, las que se cumplieron ya, pero tenían un momento también paralelo para cumplirse en nuestros días, o sea que serían tiempos muy similares. Y de ahí que el Señor dijese, ¿no?, que sería como en tales días, así sería para cuando estas cosas comenzarían a suceder. Pero una de las señales más importantes que Él nos dejó fue el restablecimiento de la nación de Israel, de lo que tanto hemos hablado por estos medios y hemos hablado en la iglesia, o oficialmente hablando en el púlpito de la iglesia, hemos hablado continuamente sobre la restauración del pueblo de Israel y de las cosas que han comenzado a suceder de una manera diferente, pudiéramos decir, porque otra vez estamos mirando hacia las profecías que fueron dichas anteriormente, las que se han cumplido y las profecías paralelas. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. Pues ¿cómo podíamos nosotros explicar eso? Cuando Jesús estaba hace 2000 años atrás, Él dijo claramente y les dijo a ellos, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y ciertamente hubo una invasión por los romanos, el templo fue destruido, el pueblo de Israel fue enviado al exilio en cierta manera y fue desparramado por toda la tierra, tal y como Jesús dijo. Pero también Él estaba hablando de los días de hoy, más precisamente de los días justos anteriores a la última semana, la semana 70, que también hemos hablado de tantas maneras que no podemos poner a un lado ni podemos sacarla de esta ecuación divina que Dios nos ha dado para entender, porque ciertamente Dios nos llamó a ser como los hijos de Isaacar, a entender. Es como si Dios puso esa responsabilidad sobre la iglesia, entender bien los tiempos y las sazones de los tiempos, porque el fin estaría cerca y sería como ladrón en la noche. Nosotros hoy en día tomamos muy en serio todo esto que está ocurriendo. Y claramente, como hemos dicho antes, no podemos decir cuándo el momento preciso, la hora y el día. Pero sí, regresando a lo que estábamos hablando, sí pudiéramos nosotros, o podríamos, mejor dicho, entender los principios de dolores. Por ejemplo, se levantaría nación contra nación, habrían guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, plagas, pestilencias y todas estas cosas, pero solamente serían principio de dolores. Pero hay ciertas señales que Dios dejó muy claras y específicas. También habló sobre, se levantarían falsos profetas, se levantarían otros diciendo, no, aquí está el Señor, no está allá, buscadlo aquí, buscadlo allá. Pero el Señor ya nos advirtió que hay una sola manera de conocer a Dios y conocer al Hijo de Dios, y es por el Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Todas estas cosas se hacen una realidad en el mundo espiritual, y al abrir las páginas de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos entonces entender por la gracia de Dios y por revelación no especial en cada uno de nosotros, sino porque al Espíritu Santo le ha placido revelárselas a sus hijos y a sus hijas. Simplemente tenemos que creer, pero creer en la manera en que hemos puesto a Dios primero, como en esta mañana hablábamos en un momento dado, explicando de que hoy en día algunos han puesto el segundo mandamiento como el primero y el primer mandamiento como el segundo, y eso no fue lo que dijo y lo que dejó el Señor. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que amarle, tenemos que buscarle, tenemos que obedecer sus mandamientos con la ayuda del mismo Espíritu de Dios, porque no somos perfectos, somos humanos en esta forma todavía, y entonces este evangelio sería predicado a todas las naciones para que entonces viniese el fin. Pero aquí inyectamos algo especial en esta mañana en lo que se dijo sobre una profecía o una revelación que se hace en el libro de Apocalipsis, de que Dios separa a unos siervos
y para ser más específicos, 12.000 de cada tribu de Jacob, de Israel. 12.000, 12 por 12, 144.000 testigos, siervos de Dios que estarán ministrando de una manera sobrenatural en medio de esa semana 70. Por eso es que todo está ligado, todo está conectado a la semana 70, la iglesia de Jesucristo, la restauración del celo del pueblo de Israel y de los judíos por reconstruir el templo, por servirle a Dios de la manera en que ellos lo hacían antes. Todo esto ya estaba proyectado en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo vio y escribió sobre esto hasta llegar a decir que todo Israel sería salvo. Pero ya los profetas de antaño ya habían visto algo semejante, que el pueblo de Israel mirarían al que traspasaron sin que ese Mesías todavía traspasado. Ya el profeta vio y dijo: mirarán al que traspasaron y creerán, porque ciertamente Jesús de Nazaret vuelve a esta tierra, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, todo ojo le verá y temblará la tierra como borracho, dice la palabra, vacilará como una choza que es movida por el viento, ¿no? Porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Entonces son profecías específicas que nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender y estar preparados para hablar sobre estas cosas, porque no de todos es la fe. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra en todo esto, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No es un plan de ayuda social, no es un plan de pena, como dirían algunos, de que Dios es bueno y los va a salvar a todos. No, tienen que nacer de nuevo, tienen que mostrar en su libre albedrío esa convicción de que están mal y que necesitan arrepentirse y necesitan nacer de nuevo del agua, y no solamente del agua, sino también del Espíritu. Y es aquí donde Dios derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia, para que pudiéramos entender estas cosas y pudiéramos llevarla a cabo por la fe. Y así Dios ha estado preparando un pueblo para este evento final, porque ciertamente Dios ha declarado que se oirá una final trompeta, se escuchará un grito en la medianoche, y se despertará el pueblo de Dios, los que están preparados y los que no están preparados. Todo esto ha tomado tiempo, donde el pueblo de Dios se ha despertado, pero unos lo han tomado más serio que otros. Unos han preparado sus lámparas, como bien claro dice la palabra, y otros no solamente prepararon sus lámparas, sino que también prepararon sus vasijas de aceite. Y el aceite tipifica al Espíritu de Dios, y la lámpara a la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Todo esto Dios lo estableció de esta manera, lo habló así para entenderlo como niño, no con el razonamiento y la lógica humana, no científicamente hablando, probando todas las cosas de esta manera, no, sino que la fe se prueba con la convicción interna que está dentro de nosotros, y por el mismo Espíritu de Dios creemos entonces y nos damos cuenta que Dios nos ha visitado, que Dios está con nosotros. Para no extenderme mucho en lo que estoy hablando, era importante recordar lo que los principios de dolores significa, porque es una de las señales más importantes para la iglesia y para el pueblo de Dios. Y Jesús dijo: esto iba a ocurrir por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces es necesario entender estas cosas, porque les está hablando primeramente al pueblo de Dios, y les está hablando a las naciones de la tierra. También dijo: a lo bueno llamarían malo, y a lo malo llamarían bueno. Y otras cosas él dijo específicamente para este tiempo. Si estos días no fuesen acortados, nadie hubiera podido escapar. Entonces, luego de haber dicho eso, dice que entonces este evangelio será predicado por todo el mundo. Y entonces otra vez dice: vendrá el fin. Tenemos que acomodar estas cosas proféticamente hablando, que en cierta manera se cumplieron ya con la destrucción del templo por los romanos, cuando los judíos fueron perseguidos y echados por todas partes de la tierra. Pero luego el Espíritu de Dios los llamó otra vez y comenzaron a regresar, y el 14 de mayo de 1948 tenemos la restauración de la nación de Israel otra vez. Entonces, ya hemos dicho, Jacob regresa
a casa. Y todas las cosas que están ocurriendo desde el 1948 para acá, entonces es una activación o reactivación, también le pudieras decir, del reloj profético de Dios. El Señor está a las puertas. Entendiendo estos principios de dolores, entendiendo esa última semana 70 que está por cumplirse, entendiendo la restauración de Israel, entendiendo el despertar del pueblo de Dios, de la iglesia, y entendiendo que unos lo tomaron en serio, otros menos en serio, unos prepararon sus lámparas y otros simplemente prepararon sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite. Entonces, cuando se escuchó el clamor de la medianoche, la final trompeta, todas estas cosas profetizadas en la Escritura, y en el libro de Apocalipsis tenemos también eventos apocalípticos, pero que la mayoría de ellos van a ocurrir en la última mitad de esa semana 70, pero nos concierne a nosotros esa primera mitad, a nosotros como iglesia de Cristo, y al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel, porque ellos también serán el blanco directo de la serpiente antigua cuando sea lanzada a esta tierra, y los ángeles que serán lanzados. No estoy hablando de ángeles buenos, se acordarán cuando hablamos sobre estos ángeles malignos, malos. Serán lanzados a esta tierra con la serpiente antigua, y entonces quedará un periodo de 42 meses, la mitad de esa semana 70, lo que pudiéramos llamar entonces ya no principios de dolores, obviamente, sino una grande, muy grande, terrible tribulación, como nunca antes ha existido. Nosotros queremos estar avisados, queremos estar preparados. Esa grande tribulación no es para nosotros, no es para la iglesia, ni siquiera es para los hijos de Jacob. Ciertamente ya Dios dijo que los esconderá. La tierra misma esconderá al pueblo de Jacob durante ese último o esa última mitad de la semana 70, y le dio hasta nombre a ese tiempo o a ese día. Le llamó el día de angustia de Jacob. Habiendo repasado esto muy rápidamente, tenemos que entender algo más de estas señales que Dios nos dejó, porque Dios dejó señales en base a generaciones. O sea, las generaciones son las gentes, las generaciones son los pueblos, las generaciones pueden ser de gentes, de pueblo, y hasta de gobiernos que se incluyen en una generación, y lo vamos a ver en estos momentos, cómo es que conectamos esto que les voy a decir. Lo hemos visto antes, dice la Biblia entonces, que después de la muerte de José en Egipto, se levantó un gobierno y una generación que no reconocieron el favor de Dios e hicieron lo malo contra el pueblo de Dios. Eso fue una señal inequívoca, pero esto sucedió y quedó escrito para recordarnos a nosotros que cuando estas cosas comienzan a suceder, algo terrible también va a acontecer. Otra vez repito, se levantó un gobierno y una generación que no reconocieron el favor de Dios. Recordarán la historia del hambre que vino sobre o vendría sobre Egipto, y Dios le mostró en sueños a José lo que tenía que hacer. Así la nación de Egipto, que representaba al mundo, el pueblo de Egipto, el faraón, todos ellos se beneficiaron, de lo que Dios hizo a través de José, por querer bendecir a José y darle la oportunidad a las naciones de la tierra, en este caso a Egipto también, a reconocer a este Dios soberano y a este Dios tan grande, único y verdadero. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque recordaremos las profecías paralelas, lo que ocurrió en la historia, no hace siglos y milenios atrás, puede estar ocurriendo hoy y tiene que ver con los designios de Dios. Simplemente tenemos que darnos cuenta dónde está la sincronización, si podemos usar esa palabra, ¿no? Donde ponemos los puntos y las comas en su lugar en este tiempo relacionado a la profecía de Dios, aunque fue hablada entonces, se cumplió en aquellos días y se está cumpliendo o se va a cumplir en los nuestros. Esa generación fue mal agradecida, ese gobierno, ese faraón, fueron mal agradecidos y no reconocieron el favor de Dios porque había ocurrido años antes, sino que se preocuparon por otras cosas que no tenían que preocuparse, pero así justificaron lo que iban a hacer. ¿Qué iban a hacer ellos? Hicieron lo malo contra el mismo pueblo de Dios. Una señal inequívoca. Y más,
cuando Egipto y Faraón representaban al mundo entero. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Trajo una esclavitud al pueblo de Dios por unos 430 años. Una calamidad para el pueblo de Dios, donde estuvo lamentándose por todos esos siglos, hasta que Dios, y usted conoce el fin de esta historia, hasta que Dios levantó a un libertador, le levantó a Moisés, y Moisés entonces hizo el trabajo que Dios le llamó a hacer, sacándolos de la esclavitud de Egipto en dirección a la salida. Les dio un mapa en dirección a la tierra prometida. Bien, ahora otra señal que Dios nos dejó ocurrió después de la muerte de Josué. Esto parece, ¿no?, que un rompecabezas donde vamos poniendo las piezas y todas caen en su lugar. Después de lo que ocurrió con José, después de lo que ocurrió con el faraón que los trajo a esclavitud, después de lo que ocurrió entonces que Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, encontramos a Josué, que fue el que los introdujo a la tierra prometida. En cierta manera, cuando pensamos en José, vemos una figura tipo de Cristo. Los redimió a sus propios hermanos, los compró otra vez y los trajo a la libertad. Pero entonces en Josué vemos el que los llevó, el que los dirigió, el que le mostró el camino, el que le mostró la verdad que ellos tenían que escuchar en esos momentos para entonces conquistar la tierra prometida. En Josué vemos el tipo figurativo del Espíritu Santo de Dios. Pero esta vez, mire lo que ocurrió. Esta vez fue la generación del pueblo de Dios. Primero habíamos hablado de una generación de un gobierno, de la generación de Egipto, que no ya se acordaba del bien y de lo bueno que Dios hizo por ellos años antes, cuando estaba José entre ellos. Ahora, en este caso, es la generación de Dios. Ellos, miren lo que hicieron, porque esto nos concierne a nosotros hoy en día. Ellos se mezclaron con la sociedad donde Dios les había llevado. Se mezclaron con los habitantes de la tierra de Canaán. Se mezclaron e hicieron lo malo, dándole las espaldas a Dios. Hay muchas maneras de darle las espaldas al Dios que ha sido tan bueno con nosotros, y más cuando somos hijos e hijas de Dios. Hay muchas maneras de ignorar su palabra. Hay muchas maneras de no resistimos esta carne y nos damos a la pereza, es la palabra, a la pereza que a veces nos domina, y no vamos esa milla extra en buscar lo que Dios quiere que encontremos. Hay muchas cosas que Dios quiere que encontremos en su palabra para ir trazando este mapa que Dios nos ha dado, pero necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, necesitamos la llenura. Hemos hablado de esto, necesitamos el bautismo en fuego en cada uno de nosotros. Recuerde, ya hubo una generación que quedó atrás. Esta generación es diferente, esta generación es nueva para este tiempo. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca no solamente el bautismo en agua, sino el bautismo en fuego. Todas estas cosas son necesarias para poder entonces ponernos en línea con lo que Dios quiere hacer en nuestros días. Usted puede ver todas las cosas que han comenzado a suceder, y algunas personas están a punto ya de, como se dice por ahí, tirar la toalla. No, lejos de la verdad. Hoy más que nunca tenemos que buscar de Dios y estar atentos a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, por los medios que el Espíritu Santo quiera y utilice. Tú vas a ser recompensado, tú vas a ser recompensada porque has escuchado la palabra de fe. Has dejado que esa palabra entre en tu terreno, has dejado que esa palabra llegue y se multiplique dentro de ti y germine dentro de ti. Te acuestas por la noche y al otro día le das gracias a Dios porque Dios te ha visitado. Y cada día le damos gracias a Dios porque en realidad no hay nada garantizado. En estos tiempos solo confiamos en lo que Dios quiere hacer y en la bondad y en la misericordia de Dios. Y para nosotros, oiga bien, los propósitos de Dios, porque si tú estás en esos propósitos, Dios te va a utilizar. Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. No que no sane a otros, sí, Él sana como Él quiere, Él restaura, Él llama, Él levanta como Él quiere.
Pero si tú te has empeñado en servirle a Dios de esta manera, poniendo a Dios primero sobre todas las cosas y dándole lugar al primer mandamiento en tu vida, y al segundo mandamiento le das su lugar también, entonces ya Dios tiene un propósito para ti, para estos días finales en que nos ha tocado vivir. Pero es que fue una generación del pueblo de Dios que le dio las espaldas a Dios. Mire, quisieron vivir como vivía la humanidad sin Dios, como si ellos fuesen paganos también. Y esto trajo otros 400 años sin rey y sin dirección de un gobierno puesto por Dios. Algunos se acordarán del libro de los jueces. Dios le levantó jueces. Le llamaron el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía el bien que le parecía. Solo quiero hacer el contraste entre estas dos generaciones, porque es lo que nos puede estar ocurriendo hoy. Pero qué sorpresa puede haber cuando hay una combinación de estas dos generaciones. Vamos a ver esto un poquito más claramente. Veamos primero, esa generación, ese gobierno que se levanta, que no quiere nada con Dios. Pensemos, una nación, un gobierno, un presidente o un rey que no le importa la palabra de Dios, que acepta lo que la sociedad le pide. Llaman a las cosas malas buenas y a las buenas malas, y ese gobierno lo acepta. Es un gobierno superficial, no hay temor de Dios. Entonces ya eso nada más, eso es algo terrible que apunta hacia un problema muy grave en la sociedad, porque Dios es un Dios de ley y de orden, y Dios quiere bendecir a un pueblo que le reconoce. Entonces, veamos esa generación, pero ahora estamos hablando de esta otra generación que era el pueblo de Dios, no un gobierno, el pueblo de Dios. Esa generación se levanta y le da las espaldas a Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Por simplemente acostumbrarse a la sociedad y a las naciones y a las generaciones de las naciones de la tierra. Como cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios les advirtió: cuidado con lo que les puede ocurrir ahí con las naciones de la tierra. No le den oídos a lo que ellos dicen, no practiquen las cosas que ellos practiquen, no le den lugar a los dioses paganos que ellos veneran, aunque no son dioses. Pero así piensan ellos. Tiene que haber una separación. Los llamó a santidad. Simplemente es separados para Dios. Necesito que tengan esta palabra continuamente con vosotros. Vea usted cuán difícil les sería a ellos obedecer estos mandamientos cuando el Espíritu Santo todavía no los había llenado, como llenó, bautizó, selló, con fuego a la iglesia. Y aún en la iglesia hoy en día hay personas que están claudicando, titubean en esta experiencia, si es de Dios o no es de Dios. Es lo más importante que necesitamos nosotros después de esta salvación tan grande, es la confirmación y la llenura y el sello de aprobación de esa salvación tan grande en nosotros, porque le hemos pedido a Dios que nos dé todo lo que Él nos ha querido dar. No es porque sea un capricho, sino porque a Dios le ha parecido que es necesario que necesitemos nosotros ese poder de Dios que Él declaró en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para poder hablar y entender estas cosas, hasta el punto de que no tendríamos a veces que preocuparnos lo que vamos a decir, sino que el Espíritu Santo dentro de ti te va a ayudar a pronunciar las palabras correctas, llenas de sabiduría, de entendimiento, que quizás luego diga: ¿y yo dije eso? Sí, lo dijiste por el Espíritu de Dios que está en ti. Esto es lo que vamos a necesitar nosotros en la penumbra, antes de entrar a este primer reino, en esta última semana 70, en esta primera mitad de esa semana, en estos principios de dolores, en este tiempo en que Israel ha sido restaurada y ha regresado a su casa, en este tiempo en que el celo de Dios se ha levantado y se está levantando como poderoso gigante en la nación de Israel, y quieren ya reconstruir y construir, el tercer templo. Quieren comenzar con los sacrificios y quieren comenzar a hacer todo lo que ellos saben que a Dios le agradaba. Entonces, nosotros conocemos
la otra parte de la historia. A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron en ese momento. Pero ya la palabra profética nos habla de que vendría el día en que mirarían al que traspasaron y del todo Israel entonces sería salvo. Y entonces Pablo también lo vio y habló sobre esto, predicó sobre esto, hasta el punto en que se dio cuenta, dijo, no, sigo con los demás, con los gentiles, porque aquí hay campo que está preparado, que está dispuesto a creerle a Dios. Así hemos llegado a este día nosotros hoy. Y hay tantos ministerios allá afuera, y hay tanto trabajo que hacer, pero quizás algunos han descuidado ese primer mandamiento, pensando tal vez que la necesidad que existe allá afuera, y no se dan cuenta que mucha gente no quiere ya nada con Dios. Lo que quieren de Dios es simplemente que Dios les ayude. Eso es todo. Cuando llega el momento del arrepentimiento, cuando llega el momento de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, cuando llega el momento de creer en estas cosas y de pedirle a Dios que se cumpla su palabra en ellos, la historia cambia, las excusas aparecen, tal y como dice el Señor. Hizo los preparativos para la grande cena, hizo los preparativos para las bodas. Y comenzaron a darle excusas, excusas tras excusas, excusas tras excusas, hasta que llega un momento en que el Señor de la mies dice, fuérzalos a entrar. Y de la única manera que podemos ver que Dios los fuerza a entrar, es por las cosas que comienzan a suceder, donde el clamor de la gente, el clamor y el pánico en sus corazones es tan fuerte que dejan de resistir a Dios y están dispuestos a cualquier cosa con que Dios los ayude. Pero tristemente para algunos será demasiado tarde. Entonces, al nosotros entender estas cosas, atendemos la casa de Dios, porque el juicio comienza primeramente por la casa de Dios. Y le hablamos al pueblo, para que el pueblo, al servir a Dios de esta manera, Él va a traer, porque Jesús está en ellos. Y Jesús dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. Entonces entendemos que esa llenura del Espíritu Santo es como miel para las abejas. Esa llenura del Espíritu Santo no solamente te da sabiduría, te da entendimiento, te da paz, te da esperanza, te da todo lo que tú necesitas para estar confiado y tranquilo, porque ciertamente estás confiando en Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, amados, es necesario entender cómo estas dos generaciones se levantaron en cierta manera y han servido para que sirvan de señal también para nosotros en el día de hoy. Entonces, volviendo al tiempo de los jueces, ahí vemos entonces la generación de Dios que le dio las espaldas a Dios. Cuando esto ocurrió, ya de antemano se sabía que algo terrible, mal, estaría por ocurrir. Y nosotros nos damos cuenta al leer la palabra, al leer el libro de los jueces, los problemas que el pueblo de Dios pasó durante esos 400 o tantos años. Cada vez que ellos servían a Dios o querían servir a Dios, cuando ya no podían más, clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador que los ayudaba y tenían entonces paz durante un tiempo. Pero lo que queremos entender en esta tarde, antes de concluir, es que sean gobiernos hoy en día, sean gobiernos como el de la China comunista, por ejemplo, que ellos no quieren nada que ver con Dios. Estaríamos hablando de generaciones o gobiernos que no quieren nada que ver con Dios. O sea, cuando el pueblo de Dios comienza a inclinarse por las cosas de este mundo, poniendo a Dios en tercer o cuarto lugar en sus vidas. Y a lo bueno, como hemos dicho, comienzan a llamarlo está bien, y a lo malo, pues aceptable. Entonces algo terriblemente mal está por ocurrir. ¿Por qué cuando las dos señales comienzan a ocurrir al mismo tiempo? ¿Por qué miramos esto? Porque puede estar hablándonos el Señor si las generaciones se comportaron de tal manera y trajeron calamidad sobre las naciones o sobre el pueblo de Dios. ¿Qué pasaría entonces cuando las dos señales generacionales comiencen a ocurrir
en el mismo tiempo. Cuando hay una generación con poderío en la tierra que no le importa a Dios. No le importa a Dios, debo decir. Un gobierno, una generación, naciones de la tierra que no les importa Dios. En lo más absoluto, quizás de nombre solamente. Ahora, y una generación que representa al verdadero Dios, pero que está claudicando, que está indecisa en servir a Dios y descuidó su lámpara, que es la palabra de Dios, y no retuvo el aceite en ella, que representa la llenura del Espíritu Santo en sus vidas en todo tiempo. He aquí una encrucijada, he aquí un cruce donde suceden dos eventos históricos. Uno, gobiernos que no temen a Dios completamente, y otro, cuando el pueblo de Dios se descuida sus lámparas y descuida el temor de Dios y a lo que Dios les ha llamado a hacer. Cuando estas dos cosas coinciden, y he aquí, antes de concluir, amados, que quiero dejarles esto en esta tarde. Cuando estas dos cosas coinciden, pensemos en lo que está ocurriendo hoy. Hoy en día, mencioné la China comunista, pero eso ha sido así por muchos años, solamente por mencionar algo. Obvio, claro, que todo el mundo sabe que el gobierno de la China comunista no quiere nada que ver con Dios. Eso no quiere decir que haya un pueblo escondido en la China que teme a Dios y quiere servir a Dios, pero están en persecución continua. Pero estamos pensando los tiempos. Israel ha regresado a su casa. Hay un celo de Jehová por construir el templo, por servir a Dios. Hemos conectado la última semana, la semana 70, con la profecía bíblica. Ahora hemos conectado el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Ahora estamos conectando estas generaciones, una generación, digamos, de naciones o de gobiernos que no quieren nada que ver con Dios. Algo terrible se aproxima por el mero hecho de que hay generaciones que no quieren nada que ver con Dios. Ahora, el otro lado de la moneda, cuando el mismo pueblo de Dios hace lo que hicieron ellos cuando estaban en la tierra de Canaán, cuando les atrajo a ellos, la atracción fue lo que los canaanitas estaban haciendo, las cosas que ellos practicaban, las cosas que ellos hacían, hasta los dioses paganos que ellos veneraban, fueron atracción para ellos, se fueron descuidando, fueron dejando los mandamientos de Dios, fueron olvidándose de lo que Dios les había dicho, de las promesas que Dios les había dicho a través de los profetas, a través de la palabra de Dios. Y Josué estuvo con ellos y los dirigió como el Espíritu Santo está con nosotros hoy. Pero pensemos, una vez Josué es quitado de en medio, el pueblo comienza a pensar y a querer hacer como ellos quieren. Entendamos esto. En el caso de José, fueron redimidos. En el caso de Josué, fueron guiados. José los redime y Josué los guía. He ahí Cristo y el Espíritu Santo. Ahora, amados, ambas cosas necesitamos nosotros hoy. Pero me temo que ambas generaciones están siendo actualizadas hoy. Y quizás lleva un tiempo. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Simplemente el pueblo de Dios se ha ido descuidando de tal manera que cuando se habla de estas cosas, muchos o quizás se asustan, o quizás no lo pueden creer, o quizás justifican que Dios todavía tardará en regresar a esta tierra, ignorando las escrituras, ignorando la palabra de Dios, ignorando las profecías, ignorando los eventos que están ocurriendo desde el 1948 para acá hasta el día de hoy. Han ignorado todas estas cosas y quizás se justifican de esta manera de que todavía estas cosas no van a ocurrir. Quizás pasen 100 años, quizás pasen 1000 años. Amados, no podemos. Estas cosas son de suma importancia. Es asunto vital para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. He aquí el punto, amados, que la responsabilidad de los padres es hoy
para ganarse el corazón de sus hijos antes de que comience esta guerra de palabras y esta guerra de interpretaciones, cuando el mundo querrá dictarle a los hijos de Dios cómo entender los asuntos espirituales, si es que hubiese un Dios, porque ya hemos llegado a un tiempo que ponen a un lado toda posibilidad de la existencia de un Dios verdadero, quiero decirles. Y nosotros tenemos este tesoro ya guardado en estos vasos de barro. Es muy valioso este conocimiento, es muy valiosa esta palabra, es muy valioso lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Por eso es necesario cuidar este aceite en las vasijas de nuestras vidas y tener esa lámpara siempre a nuestro alcance, continuamente, y estar velando. Velad, porque el día y la hora nadie lo sabe. Vendrá como ladrón en la noche. Pero Dios nos ha dado estas señales extraordinarias, estas profecías extraordinarias para entonces y para el día de hoy, y las que faltan por cumplirse todavía, pero que no estamos ajenos a esa interpretación, no estamos ajenos a ese conocimiento, porque el mismo Espíritu de Dios que la inspiró, ese mismo Espíritu de Dios está en la iglesia, está con el pueblo de Dios todavía, recordándole que este es el tiempo de prepararse. La palabra claramente nos dice que el reino de los cielos, el primer reino, el reino que Cristo va a instalar aquí muy pronto en esta tierra, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso no es asunto de jerarquía, no es asunto de herencia, no es asunto de solamente el amor de Dios y la pena de Dios por todo el mundo los va a dejar entrar. No, la palabra ya nos advierte claramente cómo todo esto iba a desarrollarse, hasta que llega el momento que se hacen las invitaciones, se da el mensaje, y la gente llena de afanes comienzan a excusarse una detrás de la otra, diciendo: sí, me interesa, pero en estos momentos no tengo tiempo, tengo algo más importante que hacer. Y así sucesivamente, hasta que el Señor dice: fuérzalos a entrar. Y ahí entonces comienzan los cambios sobrenaturales en esta tierra. Algunos le llamarán pestes, plagas, terremotos, catástrofes. Se conmoverán los cielos, y todas estas cosas simplemente serán principio de dolores. Son los principios de dolores, es la voz del evangelismo final para toda la tierra. Cuando estos 144,000 vengan y comiencen a llevar estas nuevas sobre toda la tierra, como dice el libro de Apocalipsis, ya sería muy tarde para ti y para mí. Ya nosotros teníamos que estar adentro. Estamos entendiendo. Esos 144,000 darán el jaque mate final, si podemos usar esa analogía. Porque ciertamente, después que estos 144,000 terminen con su labor como siervos de Dios por toda la tierra, ahora, dice la palabra, ahora ciertamente vendrá el fin. Amados, entonces, nosotros estamos hoy como una voz que clama en el desierto, simplemente preparando el camino del Señor, porque ciertamente Él vuelve, Él regresa a esta tierra. Eso es nuestra labor, todos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tú como papá, tú como mamá, hablarle a tus hijos como ellos le hablaron a sus hijos sobre la salida de Egipto, sobre los milagros y las señales y los prodigios que Dios hizo. Pero hoy hay que hablarles sobre el peligro existente, ¿no? Lo que se está haciendo para robarle el conocimiento que tengan nuestros hijos, nietos, para quitarle, para traer duda, para traer división, y que ellos miren hacia la generación que se va a perder, la generación que vive, según ellos, sin Dios, que no necesitan a Dios, que simplemente están viviendo una vida que está destinada a vivirla una sola vez y después no hay nada más. Ciertamente,
La palabra dice que sí viviremos una vez y después de esto los libros serán abiertos. Es la parte que ellos no quieren creer, porque ellos piensan que cuando dejen de existir se acabó todo, lejos de la verdad. Esos libros serán abiertos, quieran o no quieran. Tendrán que estar delante del trono de Dios. Tendrán que mirar, pero será demasiado tarde para ellos. Y aquellos seres que causaron tan grande tragedia hasta nuestros días, ese querubín caído, esos ángeles caídos, todos ellos serán lanzados en un lago de fuego eternamente y para siempre. Y ya su existencia entre nosotros, o cerca o lejos de nosotros, no será más, porque ya no tendrán nada que ver completamente con los planes de Dios. Es el fin para ellos, es el fin para el querubín caído. No estoy diciendo que morirán, ¿no?, y que dejarán de existir. No, toda una eternidad sufriendo el fruto de su rebelión contra Dios hace 6,000 años atrás. Hasta ahí pudiéramos decir nosotros, hasta que Dios estableció a Adán y a Eva en esta tierra y comenzó esta guerra hasta el día de hoy con ese querubín caído. Pero nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz, la luz verdadera, la luz que viene de Dios. No es luz creada, es luz eterna en nosotros. Dios ha puesto esa eternidad en nosotros para que no lo echemos a perder. Eso es necesario entender estas cosas, leer la palabra y pedirle a Dios que te llene de Espíritu Santo y fuego. Ahí en Mateo 24, lo voy a leer una vez más, son solamente 3 versículos, pero está muy claro lo que dice el Señor. En Mateo 24, verso 12, dice claramente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino, amados, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, e inmediatamente después dice: y entonces vendrá el fin. Y no tenemos el tiempo para leerlo del libro de Apocalipsis, pero en Apocalipsis capítulo 7 y en el verso 3 se hace mención de estos 144,000 personas. Apocalipsis 7, capítulo 3 y Apocalipsis 14, verso 4. Testigos, siervos de Dios, que cumplirán con ese mandato de que toda la tierra sepa el evangelio, la verdad del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Entonces vendrá el fin. Pero ni tú ni yo debemos de estar aquí en esta tierra para cuando esas cosas comiencen a suceder. Nosotros queremos que en ese momento de la final trompeta, y lo creemos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos en las nubes juntamente con el Señor, eternamente y para siempre. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Todos los domingos a la misma hora, en el mismo lugar.